Mi nombre es Giovanni Reynolds, soy el primer semestre de Ciencia. En este video inicialmente voy a hablar acerca del concepto de información partiendo de mis conocimientos e interpretación. En segundo lugar, voy a identificar el elemento que une la bibliotecología, la archivística y la documentación. Posteriormente expondré qué asignatura me gustaría que fuera implementada en mi plan de estudio de ciclo, partiendo de la comparación realizada en algunas universidades nacionales y en algunas universidades europeas. Igualmente sustentaré qué asignatura me gustaría ver de manera presencial, justificando la respuesta. Y finalmente daré unas conclusiones de lo aprendido en la asignatura fundamental. Como estudiantes de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Artística, tenemos que tener claro el concepto de información. Nosotros somos gestores de información y como gestores nosotros acumulamos, organizamos y la ponemos a disposición de nuestros usuarios. Es decir, nuestra finalidad es satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios. ¿Qué es información? Información es el proceso mediante el cual un emisor a través de un canal transmite un mensaje a un receptor. Para que este mensaje llegue de manera clara al receptor es importante disminuir el ruido. Entendido el ruido no solamente como los sonidos externos que puedan distraer, sino con cualquier proceso que pueda interrumpir el proceso de comunicación. En la sociedad en la cual nos encontramos del conocimiento de la información, nos encontramos inundados de muchísima información o infosificación. Por eso nosotros tenemos que tener las habilidades y las destrezas para adquirir herramientas idóneas para la búsqueda y recuperación de información. Por eso es importante que acudamos a fuentes confiables, como por ejemplo bases de datos especializadas o referenciales. Acudir directamente a la URL de la institución gestadora de la información que estemos buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando algo sobre gas, sobre las reservas de gas que tenemos en el país, pues lo adecuado es acudir directamente a la URL del Ministerio de Minas y Energía. Seguramente allá voy a encontrar información que me puede ser útil para saber si o cuántos años tengo de reservas y si debo o no estar pensando en importar esta fuente de energía. También podríamos destacar cuando una información es repetitiva. Si hay redundancia de información de la misma información, eso puede generar confianza. Pero repito, lo ideal sería entrar directamente a la URL o directamente a bases de datos especializadas en el tema que estemos buscando. Es importante también saber que la información solo se recibe o se produce una vez, es decir, cuando yo ya poseo información de algo, eso ya no es información. Información es cuando yo no tengo el conocimiento de un tema específico. Por eso es muy importante que nuestros usuarios, muchos de ellos nos visitan de manera para adquirir como fuente primaria nuestros centros de información. Por eso es importante brindarles a ellos una adecuada información, una información que sea confiable. También es importante entender que conocimiento de información no es lo mismo. No es lo mismo porque yo puedo tener mucha información, pero no el conocimiento. O sea, debo tener también la capacidad de codificar e interpretar para poder aplicar la información que estoy recibiendo. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es la experiencia que me permite actuar y ejecutar. Y la experiencia y la información es la experiencia de otros que ponen a disposición de otras personas para adquirir nuevos conocimientos o quizás mejorarlos. Este proceso se da si se hace una muy buena investigación, si se consultan buenas bases de datos o si hay cuestionamientos.
También es importante saber que la información no solamente, o depende también del tipo de información que estemos buscando o para nuestros investigadores que estemos prestándoles ese servicio. Por ejemplo, si es información científica, sería para un grupo selecto que posee las habilidades y las competencias para poder decodificar la información científica que se le esté brindando sobre un estudio. No es lo mismo, o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si es una fórmula química, es más fácil para un químico que ya tiene la preparación, la formación de decodificar esa información, a de pronto un arquitecto. Un arquitecto, por más de que tenga esa información, le va a quedar muy difícil entender qué es lo que se le quiere decir. El elemento que une o vincula la bibliotecología, la archivística y la documentación es la información. Estas unidades acumulan, organizan y ponen a disposición de sus usuarios dicha información. La diferencia radica en el acervo que manejan. Por ejemplo, las bibliotecas, libros, revistas, videos, etc. Los archivos manejan los documentos que las mismas administraciones generan para una posible o una posterior consulta y sirve de evidencia o prueba, por ejemplo, la nómina, la parte contable, etc. Y también puede ser utilizado como instrumento para la memoria institucional o de memoria histórica. Los centros de documentación manejan documentos especializados, como por ejemplo investigaciones, como por ejemplo encuestas, etc. Tenemos por ejemplo centros de documentación especializados en ingeniería. Una de las asignaturas que me gustaría que vincularan y que me llamó la atención, que dicta la Universidad de Antioquia, es gerencia de servicios. Porque nosotros tenemos que tener habilidades y destrezas en gestionar proyectos y llevarlos a la práctica en pro de mejorar o de implementar nuevos servicios. Por ejemplo, las bibliotecas están pasando a ser centros de recursos para la información y el aprendizaje o CRAI. Estos centros implementan servicios como Wi-Fi, préstamo de computadores, préstamo de salas grupales, préstamo de salas para la investigación, préstamo de salas de música, entre otras muchas cosas. Esto con el ánimo, pues como ya expliqué anteriormente, satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, mejorar esos servicios. También tenemos que tener liderazgo en fomentarlos y en hacer que se lleven a cabo. Tenemos que proyectar esos nuevos servicios. Otra de las asignaturas que me llamaron la atención fue la sensometría, que dicta la Universidad de Granada en España. Esta asignatura gracias a la bibliometría, ayuda a tomar una medición de la cientificidad de los documentos, es decir, podemos establecer cuando un autor es citado por varias personas o si el documento ha sido publicado en revistas que tengan reconocimiento internacional. Esto también se puede lograr si se tiene acceso a bases de datos especializadas como Scopus o como WebScience. Son bases de datos que permiten establecer, gracias a la bibliometría, el ranking de estas universidades, de estos documentos para el desarrollo de actividades investigativas. Considero que el plan de estudios que tiene la universidad es un video que ajusta a las necesidades que la profesión requiere. Es decir, no necesito o no es necesario ver la asignatura de manera presencial. La teoría se puede aprender de manera virtual, teniendo en cuenta que uno es autónomo y que debe ser digamos que responsable en la adquisición de esa teoría. Ahora, en la práctica sí me gustaría, por ejemplo, tener experiencia, que nunca la he tenido, en archivos, saber planear y gestionar bien los documentos, saber y tener la habilidad para definir cuándo un documento debe ser almacenado o por el contrario debe ser eliminado.
es decir, también tener un manejo óptimo de las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental. Considero que sería, pues, para mí indispensable poder hacer prácticas en archivos, en algunos archivos de algunas empresas. En esta asignatura aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, a identificar y conceptualizar qué es la información, qué ya no es información, qué es ciencia, qué elemento une a la bibliotecología, a la estadística y a la documentación. Aprendí también a referenciar trabajos escritos a partir de las normas APA. Gracias a esto conocí sobre gestores bibliográficos, por ejemplo Mendeley. Aprendí a trabajar en grupo y algo muy importante que quiero agradecer al profesor por los momentos por la retroalimentación que nos dio en vivo. Considero que fue muy valioso porque pude despejar muchísimas dudas que tenía y aclararlas. Entonces considero que fue algo muy valioso para mi formación académica. Muchas gracias.